Bien, continuando con el curso de aseo especializado, el tema de aseo y desinfección, vamos a manejar ahora el tema de la ruta sanitaria, la ruta de recolección de residuos que debemos hacer dentro de todas las instituciones y que conlleva una serie de pasos previos, durante e incluso después, cuando hablamos de una correcta disposición de los residuos que hemos retirado de cada uno de los espacios donde estamos laborando. Entonces, vamos a describir cómo se hace el procedimiento de la ruta sanitaria, vamos a manejar la importancia que tiene este procedimiento, teniendo en cuenta lo que ya acabamos de decir. La ruta sanitaria nos habla de la recolección de los residuos. Circunscribámonos al área hospitalaria, a las áreas de salud, especialmente obviamente clínicas y hospitales, donde debemos retirar lo que son residuos peligrosos y que, como ya expliqué anteriormente, van a ameritar unos protocolos de limpieza y desinfección para seguridad de quienes estamos manipulando dichos materiales y en función de garantizar la seguridad de las personas que están en ese medio. Recordemos que desde un comienzo del curso hemos establecido la importancia del trabajo que nosotros estamos realizando. Trabajamos con salud pública, trabajamos en función de prevenir riesgos para garantizar no solo una buena atención al usuario, no solo brindar un buen servicio, no solamente que realicemos bien nuestro trabajo, sino que garanticemos calidad de vida a nivel de salud para los demás y para nosotros mismos. A esta ruta de recolección interna de residuos, también lo podemos llamar de esta manera, ruta de recolección interna de los residuos. ¿Por qué? Porque, como les decía, es la recolección que se hace dentro de cada empresa, dentro de cada institución, de todos los residuos que se están generando de cada espacio. Si estamos en un área educativa, de cada aula de clase, de cada oficina administrativa, de los baños, si estamos hablando de una institución de salud, de los consultorios, de las áreas administrativas, es decir, de las oficinas, de los baños públicos, de los baños que están dentro de cada una de esas oficinas, dentro de los quirófanos. Recordemos que en este caso también hablábamos de áreas críticas y semicríticas, teniendo en cuenta que las áreas críticas van a ser aquellas áreas donde se generan residuos de alta peligrosidad, y las áreas semicríticas, pues las que ya manejan un nivel más bajo en cuanto a riesgos de contaminación patógena. Recordemos, el término patógeno se refiere a que produce enfermedades. Bien, entonces dispongámonos a manejar desde la teoría, más adelante lo vamos a hacer ya con un ejemplo más práctico, cómo debemos prepararnos, hacer y los protocolos posteriores a la ruta interna de recolección de residuos. Para este tipo de procedimiento debemos tener en cuenta algunas características, entre ellas el volumen de residuos que estamos manejando, que se van a retirar, ¿sí? El volumen de residuos que obviamente también depende del volumen que genera la institución como tal, la cantidad de contenedores que manejamos en la institución o en cada departamento, dependiendo de cómo tengamos distribuido el trabajo que realizamos. Y recordemos que en este caso debemos tener en cuenta también
la categorización por colores, que ya la habíamos mencionado anteriormente y que está especificada en la norma. Recuerden que también anteriormente, de manera previa, ya habíamos manejado lo que era la parte de normatividad y que están establecidos unos colores dispuestos según el tipo de residuo, de acuerdo a la clasificación que ya está establecida para colocar en los contenedores de un color específico un determinado tipo de material. Entonces, la cantidad de contenedores, allí tenemos que tener en cuenta también los colores. Entonces, aparte del volumen de el residuo que estamos retirando, los contenedores, que recuerden, como les decía, deben estar asociados al color que está establecido según la norma. También debemos estar pendientes de la cantidad de bolsas de residuo que se está generando. Vamos a detenernos un poquito en cada una de estas características en función de internalizar desde esta perspectiva, desde estos detalles que tenemos que tener en cuenta, la importancia de realizar los protocolos de forma adecuada en la recolección de residuos a través de esta ruta sanitaria. Cuando hablamos del volumen de residuos, nos estamos refiriendo a la cantidad de desechos de este tipo de materiales que está generando la institución. Tengamos en cuenta que dependiendo de la tarea que nosotros estemos realizando en un determinado momento, nos puede tocar como personas del área de servicios generales, o bien realizar la recolección habitación por habitación, espacio por espacio, o hacer la ruta de recolección general, que implicaría ya recoger mayores cantidades de residuos que hayan sido colocadas en un espacio en particular. Vamos a conversar de esto más adelante, y llevarlo ya a lo que sería la bodega central, al espacio donde van a estar allí contenidos resguardados, esperando por la recolección externa, que por supuesto tiene ya también un periodo establecido de tiempo y que también va a depender del tipo de residuos y de las condiciones que cumple cada uno de estos tipos de residuos. Entonces, tengamos en cuenta el volumen de residuos que vamos a recoger. Eso nos va a definir también una serie de pasos que vamos a conversar más adelante. Los contenedores, que son ya las canecas más grandes, donde vamos a ir depositando quizás no una, sino varias bolsas de residuos que ya hemos recogido de las canecas pequeñas, de los contenedores de residuos pequeños. Esos que encontramos en cada oficina, en cada espacio, esos que conseguimos en los baños, ya los vamos a ir colocando de acuerdo al color. Recordemos nuevamente que tenemos una normativa que nos establece colores distintos para clasificar, para ya desechar los residuos de acuerdo a su riesgo de toxicidad o su riesgo de peligro. Recuerden que manejábamos distintos colores: verde, beige, azul, gris, para los que son residuos no peligrosos, y manejábamos el color rojo, los contenedores de color rojo, para los residuos peligrosos. Importante recordar en este caso que todo contenedor debe tener una bolsa, y esa bolsa debe también ser conforme al color del contenedor. Hablábamos incluso en alguna oportunidad de que eso implicaba seguir el canal regular, no solo acatar la normativa, sino seguir el canal regular. Un contenedor gris no debe tener una bolsa roja, ni un contenedor rojo debería tener una bolsa gris. Entonces, mantengamos siempre presente y fresca en nuestra memoria todo ese tipo de regulaciones, que lo que van a permitir es que nosotros hagamos nuestra labor de una manera más segura para todos. Hablábamos también de que hay que tener en cuenta la cantidad de bolsas que se está generando, la cantidad de bolsas que se está recogiendo. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a dar luces a nosotros en algún momento si los periodos que tenemos establecidos para la recolección interna están siendo adecuados o no. Si en algún momento debemos estudiar o notificar, utilizando el canal regular, a las personas que competan,
sí estamos notando que se está generando un mayor volumen de residuos, porque de repente la semana pasada recogimos una cierta cantidad de bolsas y ya vemos que esta semana quizás no se ha duplicado, pero sí ha habido un incremento sustancial de la cantidad de bolsas que se está recogiendo. Entonces es pertinente, utilizando los canales regulares, hacer la notificación respectiva porque algo está pasando. Y todo este tipo de incidencias deben ser estudiadas. Recordemos que no solo podemos estar generando algún tipo de riesgo para los demás y para nosotros, sino que tenemos implicaciones ambientales también, y este tema no puede ser totalmente dejado de lado. Entonces, nosotros que somos los que estamos recogiendo de cada área, debemos estar atentos a este tipo de situaciones, a este tipo de detalles, cuando vemos que ha subido, digamos, la cantidad de bolsas que estamos recogiendo, lo que va a implicar también que ha subido la cantidad de residuos que estamos recibiendo o que estamos retirando o que está generando la institución. Pudiera darse el caso también que en algún momento pudiéramos percibir que baja el nivel de residuos, de bolsa que estamos retirando. También no sería una situación tan alarmante como el ejemplo anterior, pero es igualmente importante notificarlo porque también es parte de la labor que nosotros estamos realizando. Entonces, tener en cuenta todos estos detalles en función de que la ruta sanitaria pueda ser realizada de manera más eficaz, de manera más eficiente. ¿Qué nos establece la ruta sanitaria? Así como tenemos algunos parámetros que debemos tomar en cuenta al momento de realizarla, también nos establece algunos detalles que son bien importantes y que estarían ya más dentro de lo que es el durante, para que lo relacionemos un poco con lo que hablábamos al inicio. Entonces nos establece un horario de recolección, el orden en que se debe realizar, la recolección y el sitio de almacenamiento temporal. El sitio de almacenamiento temporal. Igualmente vamos a detenernos un poco acá para que vayamos viendo cuál es la importancia de cada uno de estos pasos, de estos parámetros que establece la ruta sanitaria. El horario de recolección. Hace un momento conversábamos acerca de la generación, de que estuviéramos atentos a la generación del volumen de residuos que, de acuerdo a las bolsas, a la cantidad que nosotros estamos recogiendo. Eso tiene mucho que ver con este parámetro que nos establece la ruta sanitaria, el horario de recolección. Generalmente este horario de recolección se establece o es establecido por la institución previo diagnóstico justamente de qué tipo de institución es, qué tan grande o qué tan pequeña es, cuánto flujo de personas mantiene allí, y de acuerdo a eso se hace una proyección de la cantidad de residuos que se pudieran estar generando. En función de esa proyección se establece un horario de recolección. Generalmente pudiéramos manejar en instituciones grandes, sobre todo en el área de salud. Recuerda que nos estamos circunscribiendo mucho más al área de salud, lo cual no implica que vamos a dejar totalmente de lado otras instituciones. Pero en el área de salud, si son instituciones grandes, pudiéramos estar hablando de 2 y hasta 3 recolecciones al día, establecidas ya dentro de un horario. Y en instituciones pequeñas pudiéramos hablar incluso hasta de una recolección, dependiendo nuevamente, les digo, de esa proyección que se hizo de acuerdo a la cantidad de personas que trabajan allí y de acuerdo a la cantidad de personas que esa institución de salud pueda atender de manera diaria.
Recuerden que pudiéramos manejar una institución que simplemente tenga asistencia ambulatoria, que simplemente tenga algunos consultorios, consulta externa, mientras que podamos tener instituciones ya grandes, hospitales, clínicas, donde manejemos quirófanos, donde manejemos un número mayor de habitaciones, porque manejamos hospitalización, donde manejamos además una serie de oficinas administrativas, y aparte pues tenemos una cantidad quizás igual de consultorio para la consulta externa. Entonces, de acuerdo a esa proyección, cada empresa va a manejar un horario de recolección. Importante ceñirse al horario de recolección. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos establecido que debemos hacer una ruta de recolección a primera hora de la mañana, debemos hacer una a media tarde y deberíamos hacer una ya entrada a la noche, y resulta que nosotros asumimos que quizás entre la mañana y la de la tarde, o entre la de la tarde y la de la noche, no la vamos a hacer porque no se va, hemos visto que no se genera esa gran cantidad de residuos. ¿Qué pasa? Que de repente un día, por una razón o por otra, nosotros vamos a encontrar que sí se nos llenaron las canecas, que sí se llenaron los distintos contenedores, y que podemos tener allí un riesgo alto de contaminación. Recordemos que ni las bolsas ni los contenedores deben estar nunca llenos hasta su capacidad máxima. ¿Por qué? Porque eso genera riesgo de contaminación. Cuando eso pasa, no vamos a poder cerrar la bolsa de la manera más hermética como deberíamos hacerlo, e incluso las tapas de los contenedores pueden no llegar a cumplir su función como debe ser. Ya cuando la tapa de un contenedor queda, aunque sea un poquito abierta, un poquito levantada, está generando riesgo de contaminación. Una mosca que se pare allí y que luego salga y sobrevuele, tocó el alimento de un paciente, o sin querer alguien se descuidó y tenía una herida ahí porque está esperando que lo suturen, no se la tapó bien y la mosca se paró allí. Imagínense la cantidad de condiciones negativas que nosotros podemos estar generando simplemente por no ceñirnos al protocolo que tenemos establecido. Les recuerdo una vez más que esto habla mucho de ética, del compromiso que nosotros tenemos con lo que realizamos, y lo hemos dicho de manera reiterada. Mientras nosotros no estemos empoderados y no estemos comprometidos con la labor que estamos realizando, nunca la vamos a hacer de la manera correcta, porque siempre vamos a minimizar la importancia de lo que estamos haciendo. Entonces, importante que sintamos orgullo por lo que estamos haciendo, y que entendamos de verdad, nos terminemos de creer la importancia que tenemos dentro de las funciones de una institución. Bien, aparte del horario de recolección, tenemos el orden en que se debe realizar. Hay un orden lógico establecido que implica ir de lo menos contaminado a lo más contaminado. Ese orden lógico también va acompañado de un orden estructural, de un orden físico que también está establecido en ese plano, en ese plan que establece la empresa en cuanto al horario de recolección. Es decir, la empresa establece en qué dirección vamos a ir recogiendo, de dónde a dónde, si el personal está distribuido por piso, si lo vamos a hacer de izquierda a derecha, y eso no obedece a capricho. Está establecido para manejarse de las áreas menos contaminadas a las más contaminadas. ¿Por qué debemos tener en cuenta este detalle? Porque si nosotros estamos en una institución de salud, estamos en un hospital, en una clínica, y vamos a comenzar a hacer la recolección, la ruta sanitaria, y comenzamos a partir de los quirófanos y luego terminamos en las oficinas administrativas o en los consultorios, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando riesgo de contaminación cruzada. ¿Sí recuerdan lo que es contaminación cruzada? Dijimos que la contaminación cruzada es cuando llevamos contaminación, cuando transmitimos microorganismos de un lugar menos contaminado a otro. Lo hacemos a través de nuestro cuerpo, a través de los implementos de EPP si no los manejamos de la manera correcta, y lo podemos hacer también a través de los implementos de aseo y desinfección cuando los utilizamos mal. Recordemos, hablábamos de EPP, elementos de protección personal.
También anteriormente aclarábamos que estos deben ser incluso cambiados, de ser necesario varias veces al día, dependiendo del protocolo y de la labor que estemos realizando. Cuando nosotros retiramos residuos de un área contaminada, de un área de alto riesgo como quirófanos, deberíamos estar atentos a si requerimos cambiar los EPP antes de seguir haciendo la recolección en áreas menos contaminadas, porque si no somos nosotros mismos los que estamos transportando el riesgo de contaminación. Entonces debemos recordar siempre, vamos de lo menos contaminado a lo más contaminado. ¿Por qué? Porque se supone que el riesgo va creciendo de manera progresiva y allí, sí, incluso dependiendo de lo que esté establecido en los protocolos de cada empresa, pues no habría la necesidad de cambiar tan de manera inmediata nuestros implementos de protección personal. Hablamos en este caso también de la contaminación que se puede producir por los elementos o los implementos de aseo mal utilizados. Hablábamos en alguna oportunidad los paños limpiones que estemos utilizando para limpiar el teléfono, limpiar el computador, la silla de las oficinas, debe ser estrictamente para ese tipo de ambiente. Obviamente, luego de realizar el procedimiento, nosotros debemos dejarlos limpios de forma que lo que hayamos podido adquirir allí a través de ese trapo, de ese paño limpión, no lo podamos llevar más adelante a la oficina de al lado o en una misma oficina al escritorio del otro compañero. Tengamos en cuenta también el uso de la trapera, el uso del cepillo. La trapera de las oficinas o de las áreas administrativas debe ser del área administrativa, nunca del área de urgencias, y trapear de igual manera las oficinas. O vayamos a uno de los otros ejemplos con los que hemos trabajado antes, instituciones educativas. Vamos a manejar de igual manera que la trapera, el cepillo, los implementos que utilizamos para lavar los baños deben ser distintos a los que manejamos para asear la cafetería. Lo que usamos en las aulas de clase debe ser diferente a lo que manejamos en, la sala de profesores o las oficinas administrativas. Igual en las áreas de transporte público también debemos mantener esa rotulación y esa clasificación de la que ya habíamos hablado para evitar llevar contaminación cruzada. Es decir, manejémonos siempre entonces de lo menos contaminado a lo más contaminado. Repito, ese orden en que debe realizarse la ruta sanitaria queda también establecido en el momento en que se establece el horario de hacer la ruta de recolección de residuos, la ruta sanitaria. ¿Quién establece esos parámetros? Cada empresa, de acuerdo a un diagnóstico que hace, dependiendo de si es una empresa más compleja, una empresa más pequeña, dependiendo del número de empleados y de la cantidad de personas que pudiese atender en un determinado día o en medio día. Por eso se establecen 1, 2 y hasta tres momentos al día en donde se debe realizar la ruta sanitaria. Tenemos algo muy importante acá que también nos señala la ruta sanitaria, que es el sitio de almacenamiento temporal. Cuando nosotros hablamos del sitio de almacenamiento temporal, es el sitio donde nosotros vamos a llevar, donde vamos a depositar los residuos que recogimos de cada área, de cada consultorio, de cada aula de clase. Dependiendo de la institución en la que nosotros estemos trabajando, es ese sitio donde los vamos a dejar de manera temporal por un periodo de tiempo mientras llega la recolección externa. Esa recolección externa que realiza un camión, que puede ser de la alcaldía, puede ser de una empresa privada, dependiendo de cómo esté estructurado este servicio en cada sitio, en cada parte del país, pero que debe tener unas características. Porque cuando hablamos de almacenamiento temporal, nos habla de que está establecido un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo que esos residuos pueden permanecer allí sin generar ningún tipo de contaminación. Ese tiempo, en el caso, por ejemplo, de los residuos peligrosos, tiene un tiempo máximo de 7 días. En los residuos no peligrosos pudiéramos manejar quizás un tiempo un poco más prolongado,
pero esto también va a depender de cuál es el horario de recolección externa que está establecido. Todo eso conlleva a que hay que hacer un estudio de la capacidad de ese lugar de almacenamiento temporal. ¿Por qué? Porque debemos prever que en ese sitio de almacenamiento temporal entren y estén de manera segura los residuos hasta que venga esa recolección externa. Si viene cada 3 días, si viene cada 2 días, si viene cada 8 días, dependiendo de la cantidad de residuos que nosotros generemos, pues de ese tamaño o de un tamaño adecuado va a tener que ser nuestro cuarto, nuestro espacio de almacenamiento temporal. ¿Cuál es la importancia? De acuerdo a todo esto, ¿cuál sería la importancia de la ruta sanitaria? ¿Cuál sería? Establecer parámetros que permitan garantizar que hay una minimización de riesgo para las personas, tanto los empleados como para las personas que visitan una institución determinada. La importancia de la ruta sanitaria es que nos permite bajar el impacto de contaminación de acuerdo a los residuos que genera una institución determinada. Poder brindarle a las personas que van allí la certeza de que el riesgo de contaminación es mínimo, porque se están realizando protocolos de acuerdo a los parámetros que ya están establecidos. ¿Cuál es la idea de la ruta sanitaria o del trabajo que nosotros realizamos o de todos estos protocolos de los que hemos venido hablando, de toda la normatividad? Minimizar el riesgo de contaminación. Cuando nosotros minimizamos el riesgo de contaminación, no solo estamos diciendo nosotros estamos realizando bien nuestro trabajo, sino que estamos brindando calidad de vida en salud para los demás y para nosotros mismos. En muchos lugares, generalmente, la ruta sanitaria, justamente por evitar riesgos de contaminación, se hace en horas muy tempranas de la mañana y en horas ya muy tarde en la noche. ¿Por qué? Porque son las horas que se prevé o que se tiene establecido, que es donde va a haber menor flujo de personas, menor flujo de visitantes, de usuarios y menor flujo de trabajadores también. Recuerde que las previsiones, los riesgos no son, las previsiones y los riesgos no son solo para los usuarios, para los pacientes, si hablamos de un área de hospitalización, un área de salud, sino también para los trabajadores e incluso para nosotros mismos. ¿Qué nos permite a nosotros, qué permite para el caso de realizar el protocolo, hacerlo en estas horas que ya están establecidas, que no nos van a estar pasando cada rato por allí, que es mucho menos factible que nosotros tengamos que hacer de manera más rápida y quizás que se nos pase algún detalle al momento de hacer la recolección o de hacer la limpieza diaria del contenedor? ¿Por qué? Porque hay menos personas allí, nos van a pisar menos el piso, va a haber menos riesgo de que alguien no note que está colocado el cono de seguridad y quizás pueda resbalarse y caerse si estamos lavando el piso o estamos recogiendo un fluido determinado. Ese tipo de horario nos permite que podamos hacer nuestra labor de una manera más eficaz, más eficiente, más rápida y con mayor tranquilidad, asumiendo que todo eso pues también nos va a permitir a nosotros hacerlo digamos de mejor manera. Seguir el orden establecido dentro del plano de la institución nos va a permitir no solo seguir el canal regular, seguir la norma, sino también nos va a permitir, además de ir de lo menos contaminado a lo más contaminado, establecer esa ruta donde interfiramos lo menos posible con el desempeño de las labores que se realizan en la institución donde estemos trabajando. Este es un aspecto también bien importante a tomar en cuenta y que debe haber sido tomado en cuenta por la empresa al generar ese plan, esa ruta de recolección interna de los residuos. ¿Por qué? Porque quizás haya horas donde haya mayor afluencia en esta parte de la empresa, entonces vamos a tratar de comenzar por donde hay menos personas, es decir, que nosotros no interrumpamos las labores cotidianas, pero que también nos permitan a nosotros realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Cuando en el área que estuvo, digamos, muy concurrida a primeras horas de la mañana, ya bajó el flujo de personas, quizás finalizando la mañana o iniciando la tarde, entonces ese estudio que ha sido realizado por la empresa
bueno, nos va a indicar que a esa hora es cuando nosotros podemos abordar ese tipo de área. Podemos trapear, podemos limpiar las oficinas, podemos hacer el retiro de los residuos que están en cada uno de los contenedores o de las canecas que están en esa área. Entonces, tengamos siempre presente que cuando nosotros realizamos el retiro de residuos en un área crítica, en un área, recordemos entonces que si nosotros estamos hablando de realizar la ruta sanitaria en un área de salud y iniciamos por un área crítica como el quirófano, debemos estar atentos incluso del cambio de nuestros elementos de protección personal para evitar lo que llamamos ya contaminación cruzada. Bien, y que lo ideal es comenzar desde el área menos crítica hacia la crítica, es decir, en este caso el quirófano debería quedar de último o como una de las últimas partes. Primero debemos comenzar por las oficinas, por los consultorios. Igual el área de urgencia se consideraría una zona crítica porque pues allí se hacen algunos procedimientos menores que pudieran generar algún tipo de contaminación en una camilla, pudiera haber algún derrame en el piso. Entonces, no llevar ese tipo de contaminación a las áreas que son menos críticas. Recordemos siempre que los residuos deben permanecer lo menos posible, el menor tiempo posible en las instituciones. Desde el punto de generación al área de almacenamiento temporal, también allí debemos manejar ciertos protocolos justamente para minimizar el impacto negativo que puedan tener estos residuos. Tengamos siempre presente entonces que los residuos deben permanecer el menor tiempo posible dentro de las instituciones. Desde el momento que se retiran en los puntos de generación, o sea, de donde retiramos las bolsas, de las canecas o de los contenedores en las distintas áreas, los consultorios, las aulas de clase, dependiendo del lugar donde estemos trabajando, al espacio de almacenamiento temporal, también debemos manejar tiempos muy cortos, tiempos muy breves, mientras nosotros los vamos transportando. Recordemos, ya lo habíamos comentado, las bolsas no se deben cargar, no se deben llevar en la mano, mucho menos colocarlas en el piso, porque estamos generando o ampliando el espectro de contaminación que se puede generar allí. Mucho menos debemos tratar de ponérnoslas en el hombro o acomodar una aquí debajo del brazo y llevarnos una en cada mano. Muchas veces se puede ver un poco exagerado el ejemplo, pero puede ocurrir. Entonces debemos tomar esas previsiones porque en ese caso lo estamos colocando muy cerca a nuestro cuerpo y volveríamos otra vez a las implicaciones de contaminación a través de los elementos de protección personal que nosotros estemos llevando allí. Recordemos que el primer paso para realizar todo procedimiento, y este no es la excepción, comienza porque utilicemos la dotación que nos han entregado en cuanto a elementos de protección personal, utilizarlos de la forma adecuada. Estamos previniendo riesgos para los demás y riesgos para nosotros. Entonces debemos evitar llevar las bolsas y deambular por los distintos pasillos o entrar a saludar al amigo cuando ya llevamos las bolsas en la mano. No, eso no se hace. Para eso tenemos el carro recolector, esos contenedores que tienen ruedas, que son unos contenedores más grandes, que es donde vamos colocando esa recolección de residuos menores que vamos sacando de cada área. Cuando nosotros retiramos esas bolsas de los contenedores pequeños o de las canecas pequeñas, ya pasa a esos contenedores más grandes que generalmente tienen ruedas y que es con los que llevamos toda esa cantidad de residuos a el espacio de almacenamiento temporal del que estábamos hablando anteriormente. Esa es una de las mayores razones por las que se establece en el plano de la institución un orden de ruta sanitaria para que se realice por aquellos espacios donde transitan menor cantidad de personas, donde tenemos ubicada una menor cantidad de oficinas, una menor cantidad de consultorios, donde vamos a generar menor cantidad no solo de incomodidad, sino de contaminación. Entonces, importantísimo que sigamos la ruta que está establecida, porque como les dije anteriormente, no está establecida a capricho, está establecida de esa manera porque busca prevenir riesgos y minimizar el impacto de contaminación de los residuos que nosotros estamos recogiendo y estamos transportando. Entonces va a depender de la capacidad de almacenamiento, el tipo de material que esté generando la institución
digamos, el espacio, la estructuración de lo que es el espacio de almacenamiento temporal, porque no solo debe seguir unas características de las cuales vamos a hablar más adelante también, sino el tamaño. Va a depender, como hablábamos al inicio, de la cantidad de residuos que estemos generando, de la cantidad de bolsas que nosotros estemos recogiendo por día. Tengamos en cuenta también que dentro de este espacio de almacenamiento temporal debemos hacer el pesaje, sobre todo de los residuos peligrosos. Entonces, esto nos va a ir indicando también la cantidad de residuos que nosotros estemos generando, no solo por el impacto de contaminación, sino por el impacto ambiental también que pudiéramos tener. Entonces, debemos tener en cuenta, sobre todo las empresas tienen que tener en cuenta dónde van a ubicar ese espacio de almacenamiento temporal. Por lo general eso está ubicado en áreas bastante distantes de los pasillos, de los consultorios, del área de urgencia, a veces están en los sótanos o justamente en esos sitios donde el acceso o el tránsito de personas es muy poco. Sería prácticamente para personal autorizado, un espacio bastante aislado donde solamente ingrese personal autorizado, que estaríamos hablando de nosotros mismos, en función de justamente generar esa prevención de la que hemos venido hablando. Entonces, tengamos en cuenta nuevamente, recordemos que la ruta sanitaria queda establecida desde el mismo plano de la institución, no solo de manera estructural, desde dónde comenzamos, hacia qué dirección nos dirigimos, tomando en cuenta detalles como cuáles son los sitios de menor afluencia de personal en unas horas determinadas. Se establece también la periodicidad, 1, 2 o 3 veces al día, dependiendo de la complejidad de la institución, de la cantidad de personal que trabaja allí, de la cantidad de usuarios que pueda atender en un día, de la cantidad de residuos que genere. Quizás pudiera darse el caso de una institución no tan compleja, de una institución pequeña, pero que genere una cantidad suficiente de residuos como para que se realice una recolección o una ruta interna 2 veces al día. Entonces, tengamos en cuenta que todo este tipo de procedimientos inicia con el uso correcto de los elementos de protección personal. Tenerlos a mano ya allí como norma establecida que toda institución debe proveernos de los implementos de protección personal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aislarnos de los efectos contaminantes, de los residuos o del trabajo que se puedan generar en la labor que estamos realizando. Pero seguir los protocolos establecidos nos va a permitir, como les decía, no solo realizar nuestro trabajo de manera más eficaz y más eficiente, dar una mejor atención al usuario, pero también garantizarle mayor calidad de vida en cuanto a salud. Entonces, para que visualicemos de una mejor forma cómo se debe hacer la ruta sanitaria, sobre todo en lo que tiene que ver con la disposición estructural en cuanto a la dirección que se debe seguir, que hablábamos de que esta es establecida por la empresa dependiendo de las características que tenga, vamos a ver este ejemplo de cómo se debe realizar la ruta sanitaria. Generalmente en el plano de la empresa se va a indicar con flechas y con distintos colores cuál es el recorrido de la ruta sanitaria. Esto pudiera variar en cuestión de lo que cada una considere, de repente los colores, de acuerdo al área que se esté transitando, de dónde se debe quizás hacer una parada, de dónde debes recoger mayor cantidad de residuos, o si es una institución bastante grande, bastante compleja, quizás no intervenga una sola persona en esa recolección general, sino que puedan intervenir 2. Estará establecido de acuerdo a los pisos que tenga un determinado hospital o una determinada clínica. Entonces, en el plano se indica generalmente con flecha cuál es la dirección que se debe seguir al momento de realizar la ruta de recolección interna de residuos, y se pudieran utilizar colores de acuerdo a lo que establezca la empresa. Ya esto es más una cuestión de conformidad particular en cuanto a los protocolos que establezca cada institución. Recordemos siempre que va a estar establecida que va de lo menos contaminado a lo más contaminado,
de aquello de donde hay mayor riesgo de menor riesgo de contaminación a donde hay mayor riesgo de contaminación, y ya explicamos en varias oportunidades cuál es la lógica que conlleva esta secuencia. Dentro de la ruta sanitaria, recuerden que debemos tener en cuenta el sitio de almacenamiento interno, que ya lo habíamos denominado bodega de paso o cuarto de almacenamiento temporal. Hablamos entonces de la bodega de paso o el cuarto de almacenamiento temporal. Que era el cuarto donde se reciben o donde se colocan los residuos que retiramos de cada uno de los espacios pequeños y que quedan allí a la espera de la recolección general, que es la que decíamos se realiza dependiendo de la cantidad de residuos que se generen, y que ya lo establece la institución. Se puede realizar 1, 2 y hasta 3 veces al día dependiendo de el volumen de residuos que se pudieran estar retirando. Entonces debemos tener siempre en cuenta que este cuarto de almacenamiento temporal o bodega de paso es donde vamos a colocar generalmente más que todo lo que son residuos peligrosos en el caso de instituciones de salud, residuos peligrosos hospitalarios. Esto debe contar con ciertas características o debe tener ciertas características para que pueda cumplir la delicada función de mantener allí durante cierto tiempo este tipo de residuos mientras llega la recolección general. Debe estar en un lugar alejado de los sitios donde haya gran afluencia de personas. Lo habíamos comentado antes, generalmente están ubicados en los sótanos o en áreas muy distantes donde solo tenga acceso el personal autorizado, lejos de lo que son los edificios, de las oficinas, de los consultorios, donde se pueda generar mayor riesgo de contaminación. Debe ser de fácil acceso a la limpieza. ¿De qué nos habla esto? De que debe tener una disposición espacial que dé facilidad para asearla. Recuerden que lo que vamos a colocar allí son residuos peligrosos. Entonces no podemos pretender bajar la carga microbiana de los espacios donde estamos trabajando y dejar el cuarto de almacenamiento temporal o bodega de paso sin ningún tipo de protección frente a este tipo de residuos. Entonces la limpieza es fundamental. Tengamos en cuenta también que este sitio nunca va a tener una sola bolsa o un contenedor de residuos. Estamos hablando de que allí vamos a almacenar una cantidad de residuos a la espera de que sea recogida por la persona que realiza la recolección general. Entonces no pudiéramos en ningún momento desentendernos de lo que tiene que ver con la limpieza, el aseo y la desinfección de ese espacio. Tenemos también que debe ser ventilada, justamente por el tema de aseo, por el tema de bajar el impacto en cuanto al riesgo que pueden producir esos residuos, esos materiales. Debe ser un área bastante ventilada. El hecho de que esté en un área alejada, pues también en cierto modo permite que pueda tener puertas, que tenga ingresos de aire, que tenga ingresos de luz. Incluso no pudiera ser un lugar que resguarde mucho la humedad, y cuando están colocadas en nivel sótano también debe cumplir con estas características, pero que ya deben haber sido previstas por la institución para que aún estando en el sótano pueda cumplir con estos requerimientos y no genere mayor grado de contaminación. Debe tener pisos, o debe estar construida con pisos y paredes lavables. Nuevamente, por el tema de aseo y desinfección, los pisos y las paredes deben poderse lavar. ¿Para qué? Para que la desinfección y el aseo pueda hacerse más a fondo. Recordemos el tipo de materiales que estamos dejando allí,
y que en algún momento pues algún fluido pueda generar algún tipo de goteo en una de las paredes, en algunos lugares recónditos del piso. Por eso también hablamos de que debe ser de fácil acceso a la limpieza, y parte de esto también es que no se debe colocar nada en el piso directamente. ¿Por qué? Porque esto estaría evitando justamente que nosotros podamos hacer un lavado de pisos y paredes como debe ser. Estaríamos propiciando mayor contaminación directamente en el piso. Se deben establecer algunos tipos de, digamos, espacios más arriba donde podamos colocar los contenedores. Recuerden que las bolsas tampoco no van a estar en el piso, sino dentro de cada contenedor. Dentro de esta bodega de paso, pues cada residuo va a tener su espacio. Preferiblemente no deben estar juntos. Cada residuo debe estar colocado en su propio espacio, en su propio cuarto de almacenamiento temporal. Y debemos también tener en cuenta que debe tener sifones suficientes, de modo que cuando se haga la limpieza, cuando se laven tanto los pisos como las paredes, no se acumule humedad, no se acumulen restos de agua que generarían a la larga también un alto grado de contaminación. Entonces la bodega de paso debe tener sifones suficientes que permitan que el agua pueda salir rápido, que el piso pueda escurrir, pueda secar rápido, y minimicemos el impacto o el grado de contaminación que se pudiera generar allí. Tengamos en cuenta que allí en la bodega de paso nosotros igualmente debemos seguir utilizando nuestros elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque allí estamos haciendo también una disposición. Bien seamos nosotros, si nos ha tocado retirar los residuos de cada área pequeña, de cada espacio, de cada oficina, de la cafetería, de cada consultorio, o si nos ha tocado hacer la recolección general, pues ya no hemos ido a cada uno de estos espacios, sino que pudiéramos manejarnos en función de un espacio que vamos a revisar dentro de poco, que es la bodega intermedia. Entonces, podemos manejarnos de acuerdo a lo que acabamos de conversar en lo que es la recolección en un área de piso. Recordemos siempre de lo menos contaminado a lo más contaminado. Si tenemos un espacio, si estamos hablando dentro del área de hospitalización de un hospital, nosotros recordemos que vamos a tener indicado con flechas dentro del plano de la institución cómo vamos a realizar o en qué dirección vamos a realizar la recolección de los residuos. Bien, muy en cuenta el orden y la dirección. Dijimos anteriormente que no está colocada a capricho, sino ha sido a través de un diagnóstico que ha realizado la misma institución, la misma empresa, de acuerdo a los espacios, a las horas donde pueda generarse menor grado de contaminación, porque están menos usuarios, porque hay menos personal trabajando, porque quizás nos van a permitir también realizar nuestra labor de manera mucho más cómoda. Entonces, los residuos pueden también llegar a algo que pudiéramos llamar la bodega intermedia. ¿A qué se refiere esta bodega intermedia? Al espacio que nosotros manejamos como almacenamiento temporal, y que si hablamos de una institución grande, sobre todo, pudiera estar establecida en cada uno de los pisos. Entonces, haríamos una ruta de recolección partiendo de lo que pudiéramos llamar al lado, lo más cercano de la bodega intermedia, hacer la recolección en la dirección que esté estructurada, y llevamos los residuos que sacamos de cada área en particular, los llevamos a lo que sería la bodega intermedia de cada piso, de forma que
Cuando corresponda hacer el retiro general, el que se hace con los contenedores más grandes que los describimos anteriormente y que generalmente tienen ruedas, ya no habría que ir a cada uno de esos espacios en particular. Ya la persona, seamos nosotros o cualquier otro compañero, iría directamente a la bodega intermedia que se maneja en cada piso. Eso nos va a permitir que el manejo de la recolección lo podamos hacer en menor tiempo, o sea, de manera más eficaz y más eficiente, y por lo tanto que la ruta de recolección también se optimice, porque estamos minimizando tiempos muertos y lo estamos haciendo de forma más rápida. Eso habla también de generar y propiciar trabajo en equipo, ¿no? Pero eso también tiene que establecerse desde la misma empresa, porque implicaría estructurar en cada piso una bodega intermedia con todas las condiciones que requiere este espacio, porque no sería solamente hablar de la bodega de paso o la bodega de almacenamiento temporal, el espacio de almacenamiento temporal. Las mismas condiciones que hablábamos para este tipo de espacio debería cumplirlo la bodega intermedia, porque estamos hablando de que dichos residuos pudieran estar allí almacenados 3 horas, 4 horas, dependiendo de lo que esté establecido para realizar la recolección general. Entonces, si manejamos una bodega intermedia, minimizamos los tiempos y optimizamos el procedimiento, pero recuerden que debe haber unas adecuaciones en cuanto al espacio, a las características que debe tener. Volvamos a internalizar el hecho de que no se debe circular con los residuos por los pasillos. Debemos tratar de que al máximo de que los residuos, al momento de transportarlo del sitio de origen de donde se están recogiendo, bien sea la bodega intermedia o a la bodega temporal, sea el menor tiempo posible. Esto aplica para no me quedo saludando a alguien cuando ya he recogido. Estoy tratando de hacer la ruta general, tratar de evitar que tengamos tiempos muertos, esos tiempos muertos de los que hablábamos en una oportunidad, de que no protocolizamos cómo lo vamos a hacer, qué íbamos a requerir, entonces que podamos, tengamos que dejar quizás el contenedor en un sitio, ir a buscar alguna cosa que se nos quedó. Ese tipo de fallas, ese tipo de tiempos muertos no deberían existir. Debemos organizarnos en función de qué vamos a requerir para un determinado procedimiento, de modo que lo podamos hacer en el tiempo que está establecido o quizás menor, y lo podamos hacer con la mayor diligencia posible. Entonces, evitar circular con los residuos es bien importante, porque eso también pues, nos ayuda a que la contaminación sea en menor grado o minimizarlo al máximo. En una oportunidad también comentamos que habrá instituciones que sean muy pequeñas, espacios que sean muy pequeños, y que quizás por alguna razón no tengan el contenedor recolector, el que tiene ruedas, que es el contenedor grande y del que ya hemos hablado, y pudiera permitirse o manejarse de manera circunstancial llevar las bolsas en la mano. Pero cuando el tránsito va a ser muy corto, cuando el espacio que vamos a transitar con esas bolsas en la mano es muy corto, recordemos que también nosotros estamos previniendo riesgos para nosotros, y al llevarlas en la mano, bueno, estamos, digamos que transitando nosotros mismos con la contaminación, la estamos adquiriendo nosotros y la vamos dejando por donde vamos pasando, ¿no? Aparte de que, bueno, los guantes, la mascarilla, todo ese tipo de detalles a los que ya hemos hecho mención en varias oportunidades, es para que de alguna manera nosotros nos concienticemos y asumamos responsablemente el uso de los elementos de protección personal. Entonces, recuerden, el almacenamiento central nos habla de ciertas características que debe tener ese cuarto de almacenamiento central o bodega de paso, que también lo debe tener en dado caso que exista la bodega intermedia. ¿Cuánto tiempo nos permite la norma para ese almacenamiento central? Sobre todo para los tipos de residuos peligrosos.
la norma nos habla de 7 días como máximo. ¿Por qué? Porque tenemos unos residuos peligrosos allí que está establecido que ese es el tiempo en condiciones adecuadas donde no se debería generar ningún riesgo máximo de contaminación. Por eso es importante que la bodega de paso o la bodega central deba tener una capacidad suficiente para percibir la cantidad de residuos que genera la institución, mantenerlos allí durante este tiempo sin que se genere un alto grado de contaminación. Recuerden que estamos hablando de residuos peligrosos, biosanitarios. Entonces, todas estas previsiones deben ser tomadas y acatadas por el personal de servicios generales, el personal que hace la función de aseo y desinfección. Debemos recordar también que en la bodega central debemos hacer una separación entre los residuos peligrosos y los no peligrosos. Aquí volvemos al tema de los colores. Recuerden que los contenedores están especificados por colores para recibir un determinado tipo de residuo. Entonces hay que clasificar y separar los residuos peligrosos. Recuerden que hablábamos de una subclasificación que nos hablaba de cortopunzantes, biosanitarios o residuos químicos. Entonces debemos clasificarlo y separarlo. Importante que evitemos por alguna razón, por alguna circunstancia, por rapidez, porque ya es hora de irnos, porque estoy cansado, porque me faltó retirar algún tipo de material en una oficina en particular, evitemos dejar las bolsas en el piso mientras retiro la otra, o que creamos que no importa, yo coloco este residuo en el contenedor del color equivocado, pero igual ya lo vamos a desechar. Evitemos que este tipo de cosas nos pueda generar inconvenientes, ¿no? Sobre todo asumiéndolos desde la percepción que hemos tratado de inculcar desde el inicio del curso, que es la importancia del trabajo que nosotros realizamos. Importante también, en la bodega central debemos tener una báscula. Esa bodega central debe contar con una báscula. ¿Por qué? Porque hay que realizar el pesaje de todos los residuos peligrosos. Todo lo que va en bolsa roja, todo lo que es residuo peligroso debe ser pesado. ¿Para qué? Porque debemos llevar un registro respecto al volumen de este tipo de materiales que estamos generando. En algunas instituciones también se pide que se pesen los no peligrosos, pero fundamental pesar los peligrosos. ¿Por qué? Porque no solo debemos ir midiendo si hay un incremento en cuanto a la generación de este tipo de residuos que estamos manejando, debemos manejar también lo que es el impacto ambiental que podamos estar generando en cuanto a negatividad a través de este tipo de residuos. Y aparte de eso, pues para estar cónsonos con lo que tiene que ver con la normatividad, tanto de lo que me habla en la clasificación y pesaje de los residuos, como en la responsabilidad social que tiene la empresa para la que yo estoy laborando en cuanto al cuidado del medio ambiente. Entonces, obligatoriamente la bodega central debe contar con una báscula, a la que también hay que realizarle un proceso de limpieza y desinfección, porque es allí donde estamos colocando los residuos peligrosos. Es una báscula a la que también debemos estar pendientes de realizarle su mantenimiento preventivo, porque no nos va a servir de nada una báscula que no esté funcionando de la manera correcta. Entonces, todas esas implicaciones deben ser tomadas en cuenta. Así nosotros digamos, no, pero yo no soy la persona que le va a hacer la revisión, pero somos nosotros quienes podemos alertar de que hay alguna falla en la báscula y que es necesario prestarle atención a esa falla, ¿sí? Recordemos también, es importante recordar que los residuos anatomopatológicos deben mantenerse bajo cadena de frío. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de cadena de frío? A que los residuos anatomopatológicos deben mantenerse a una temperatura menor a 4 grados centígrados
¿Para qué? Para que puedan conservarse. Recordemos que estos residuos son partes que han sido extraídas de una operación, partes de restos humanos que han sido amputados. Entonces son residuos que se tienden a descomponer fácilmente, de manera muy rápida, y que generan un riesgo de contaminación bastante elevado cuando su disposición, cuando su manejo no se hace de la manera correcta. Entonces, el hecho de mantenerlos a esta temperatura es lo que va a permitir que esos residuos se mantengan allí sin descomponerse hasta que se haga la recolección externa y salgan allí o sean destinados a incineración, dependiendo del proceso, del protocolo que esté establecido por la empresa para ese tipo de residuos. Lo que implica este detalle es que entonces las empresas que generan este tipo de residuos deben mantener un equipo de frío, obligatorio mantener un equipo de frío, repito, porque es lo que va a permitir que este tipo de materiales no se descomponga y no se genere un alto impacto de contaminación, justamente porque a estos residuos, al quedar expuestos a las condiciones ambientales, se comienza a descomponer, surgen los malos olores, en fin, todo lo que conlleva ese proceso de descomposición, y que es justamente contra lo que nosotros estamos luchando en este sentido. Entonces, tengamos en cuenta nuevamente las características que debe tener el sitio de almacenamiento. Recordemos, debe estar alejado de las áreas donde hay alta afluencia de personas, donde hay mucho tránsito de personal. Debe ser ventilado justamente para evitar humedad y para evitar la concentración de malos olores. Debe ser de fácil acceso a la limpieza, porque si allí estamos colocando residuos peligrosos, entonces toda la contaminación que pueda adquirirse en el piso, en las paredes, en algún objeto que tengamos allí, en la misma báscula que debemos tener obligatoriamente allí para el pesaje, pues digamos que la limpieza y desinfección debe ser bastante profunda. Entonces debe ser de fácil acceso a la limpieza, debe estar construido en paredes y pisos lavables, justamente para coadyuvar en este proceso de saneamiento, de limpieza. Y nunca se deben colocar las bolsas directamente en el piso. Debe estar organizado, ordenado. Los residuos deben estar colocados en el contenedor que le corresponde. Incluso pudiéramos manejar, como les dije hace un rato, algún descuido, algún error involuntario en el que pudiéramos haber colocado un residuo que no era, y nos equivocamos de color, o lo colocamos allí por premura, por algún tipo de circunstancia. Recuerden que ya cuando eso pasa, ese residuo asume la misma denominación de el residuo al que se está colocando, sobre todo cuando por equivocación o por rapidez nosotros colocamos un residuo ordinario en el contenedor rojo. Ya allí se asume como residuo peligroso porque ya se contaminó. Bien, entonces cuando nosotros tenemos en la bodega central, tenemos, por decir, bolsas rojas, o lo estamos acumulando allí residuos peligrosos, no debemos colocar ni almacenar bolsas de otro color u otro tipo de residuo, porque recordemos que esa contaminación se pasa de uno a otro, entonces estaríamos generando allí mayor, digamos, dificultad para realizar nuestro trabajo. En el caso de los residuos, para minimizar la carga microbiana, debemos hacer un proceso que llamamos de desactivación o inactivación. ¿A qué nos referimos con esto? A un proceso químico que busca minimizar la carga microbiana patógena. Recordemos, patógeno se refiere a que produce enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer a través de desactivar o inactivar los residuos? Bajar esa carga microbiana. ¿Por qué? Porque se hace antes de descartar esos residuos, antes de retirar las bolsas de los contenedores, y eso nos va a permitir a nosotros también correr menos riesgo, porque estamos desactivando
estamos minimizando la posibilidad de correr un riesgo de contaminación porque estamos inactivando los residuos. Repito, esto es una norma de bioseguridad fundamental, como lo es minimizar o desactivar. ¿Cómo se hace la desactivación de residuos? Vamos a verlo más adelante. Manejamos la desactivación de alta eficiencia y de baja eficiencia, y se hace a través del uso de sustancias químicas que, como dije antes, buscan minimizar la carga microbiana patógena que está presente en los residuos que nosotros estamos por descartar. Una norma de bioseguridad fundamental que debemos seguir, al igual que el uso de los EPP al realizar cualquier procedimiento, y de estar pendiente de que todos los protocolos se hagan de la manera correcta, de que estandaricemos aquellos procedimientos para que optimicemos cada uno de esos procesos, de que sigamos los canales regulares, de que sepamos cómo debemos hacer las cosas, de que conozcamos la normativa y de que estemos atentos de que espacios que, por ejemplo, como la bodega central o la bodega intermedia, cumplan con las condiciones que le permitan ser el lugar adecuado para recibir los residuos que nosotros retiramos, sin que se genere un mayor índice de impacto de contaminación.